Guillermo González Camarena es quizás el inventor más prolífico de México del siglo XX. Es principalmente conocido por haber inventado la televisión a color, aunque en realidad ese es un tema con muchos matices, de los que hablaremos más adelante. Pero su genio no se limita solamente a ese ámbito. Este año y exactamente en febrero se cumplirán 103 años de su natalicio, y es debido a esto que hoy haremos un breve repaso en la historia de su vida, sus invenciones y más detalles que lo complementan como una de las mentes mexicanas más importantes del último siglo. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 17 de noviembre de 1917, González Camarena tenía 2 años cuando sus padres decidieron mudarse a la Ciudad de México, en donde transcurrió la mayor parte de su vida. Desde muy pequeño, se interesó en la creación de sus propios juguetes impulsados por electricidad y fue a la corta edad de 12 años que dio vida a su primer radiotransmisor. Poco después, con apenas 13 años cumplidos, se inscribe en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas y comienza a trabajar en la estación de radio de la Secretaría de Educación. Apenas 2 años después, en 1932 y con 15 años de edad, obtiene su licencia de operador de radio y comienza a laborar en la Secretaría de Gobernación, lo que le permite experimentar en el laboratorio de la institución, además de montar su propio laboratorio casero. Es de admirar que a tan corta edad se haya interesado en un campo de la ciencia tan poco explorado en ese entonces, pero no fue sino hasta que logró construir su primera cámara de televisión casera que se interesó en el desarrollo del sistema necesario para proyectar colores en pantalla. Gracias a su tenacidad e interminables ganas de aprender, en 1934 González Camarena dio vida a su primera cámara de televisión con partes inservibles de radios. Fue con este evento que se marcó la vida del inventor, pues fervientemente creía que con la invención de un sistema a color sería mejor, y así como comenzó el desarrollo del sistema tricromático secuencial de campos, mismo que más tarde haría posible la televisión a color. González Camarena tenía 17 años de edad. A pesar de que el reto era difícil, pues conseguir las piezas no era nada sencillo ni económico, fue gracias a que su solvencia económica aumentó que pudo continuar con su travesía y pocos años después rindió frutos. Tan solo 4 años más tarde, en 1938, fue cuando el inventor puso a prueba por primera vez el sistema que había ideado, realizando así la primera transmisión de televisión a color en México, en su casa de la colonia Juárez, en la capital del país. Su hermano, Jorge González Camarena, fue la primera persona en ver la televisión a color. Como nota diremos que a pesar de las constantes y jugosas ofertas de televisoras extranjeras, González Camarena no vendió su patente debido a que quería que se quedara en México para beneficio de los mexicanos. El funcionamiento del sistema era mediante filtros que giraban en un disco que a su vez giraba en sincronía con la cámara y el receptor. De los filtros se obtenía la gama cromática compuesta por los colores rojo, verde y azul. Fue en 1940 cuando se otorgó a González Camarena la patente 40.235 de televisión a colores, en México y en Estados Unidos. Es a partir de ese punto que comenzaron a desarrollarse en el mundo nuevos métodos más avanzados de proyección de televisión a color, pero todos basados en su idea original. Es en este ámbito que hay cierta discrepancia sobre su mérito de inventar el sistema que dio pie a la televisión de color. Fue John Logie Baird el personaje que en 1928 dio la primera muestra de color en la televisión, pero a pesar de esto, años más tarde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce al ingeniero mexicano como el inventor de la televisión de color y le otorgó la medalla de oro probando su mérito. Hacia 1940, González Camarena se hizo amigo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo del actual dueño de Televisa, y desde entonces comenzó a trabajar en la radioemisora de la XCW y poco después, debido a sus conocimientos, fue nombrado jefe de operaciones de la misma emisora y de la XEQ. De esta manera, el ingeniero mexicano tuvo el apoyo suficiente para fundar los laboratorios GONCAM, González Camarena, en donde se dedicó a mejorar sus artefactos y seguir ampliando sus conocimientos para masificar la televisión en el territorio mexicano. Estos experimentos se llevan a cabo en circuitos cerrados, pero fue gracias a un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que González Camarena pudo transmitir en la señal de XE1GC,
todo en blanco y negro. Pero avanzando hacia la llegada del color, además de ajustar detalles como la calidad de la imagen, intensidad de campo de la señal, entre otros, fue el 7 de septiembre de 1946 cuando el ingeniero, con 29 años ya cumplidos, inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en México, XEHGC, Canal 5. Lo más interesante del caso es que todo el equipo usado en la estación fue construido por él. 2 años más tarde, durante la 9ª Asamblea de Médicos Cirujanos realizada en el Hospital Juárez, se llevó a cabo la primera prueba demostrativa de su sistema con 3 colores en un circuito cerrado. De nuevo, todo el equipo utilizado fue fabricado por las propias manos del ingeniero en los laboratorios Gonca. En 1950, apenas un año después de su exitosa demostración, la Universidad Columbia College de Chicago, Illinois, le encargó la fabricación de varios equipos de televisión a color para sus laboratorios. Meses después, esta misma institución le otorgó el título de catedrático honoris causa el 25 de agosto de ese mismo año. Luego de 5 años de noviazgo con María Antonieta Becerra Acosta, una hermosa joven mexicana que la vida le presentó, mientras Guillermo González Camarena laboraba en la emisora de radio XCWAM. Ella esperaba fuera a solicitar autógrafos a los locutores del momento. Solicitó un autógrafo a nuestro inventor y él respondió que era un trabajador de la empresa, mas no se desempeñaba como locutor. Desde ese contacto comenzaron una linda relación. En el año de 1951 contrae nupcias con esta señorita y de esta relación nacen 2 hijos de nombres Guillermo y Arturo, los cuales tuvieron una infancia feliz en compañía de su mamá y de su papá, el cual, debido a su empleo e investigaciones científicas, dedicaba exhaustivamente los fines de semana a sus hijos, disfrutando la alegría de ser padre y al lado de su comprensiva esposa. Durante los 2 años siguientes, González Camarena se esforzó en realizar múltiples pruebas de su señal, además de consolidar una alianza con los canales 2 y 4 de Telesistema Mexicano, luego renombrada Televisión Satelital S.A., mejor conocida como Televisa. Fue así como el 10 de mayo de 1952 se hizo el lanzamiento oficial y comercial de XHGC Canal 5. Es importante mencionar que fue en 1954 cuando Guillermo González Camarena se convirtió en doctor. La Universidad Columbia College de Los Ángeles, California, le concedió el título de doctor en ciencias, acto que desde 1890 no se llevaba a cabo. Los años pasaron y González Camarena, ahora doctor en ciencias, siguió con sus investigaciones y experimentos. En 1958 agregó otra patente a la existente. Se trató de un invento muy importante que complementó su sistema tricómico, secuencial de campos al mejorar la calidad de imagen y además hacía más económico el proceso de transmisión de programas. Sin embargo, fue en 1960, apenas 2 años después, que el doctor patentó el caleidoscopio, con lo cual la aplicación del color en las transmisiones de televisión quedó completa para su uso a gran escala. Un año más tarde, presentó sus avances durante la 5ª edición de la National Advertising Broadcaster Convention, en donde fue catalogado como la invención más importante del año, dándole el nombre de Psycho-Psychological Color Television. Incansable como solo el ingeniero Camarena podía ser, en octubre de 1962 patentó el sistema bicolor simplificado, sistema que se usa hasta nuestros días en las televisiones a color. Este logro le valió las felicitaciones de diversas figuras de todo el mundo, incluido el entonces presidente de México, licenciado Adolfo López Mateos. Lo que es aún más importante de mencionar es que el SBS o sistema bicolor simplificado llegó hasta el espacio. La NASA adoptó este sistema en las transmisiones científicas de televisión, particularmente en señales en vuelos espaciales, debido a que la representación de los colores era más fiable que para los propósitos científicos de la organización eran ideales. Finalmente, en 1963, se hizo el color en la televisión mexicana. La primera transmisión a color de un programa completo en México se realizó el 8 de febrero. El programa se trató de un show para niños debido al interés de González Camarena por entretener a los pequeños. Con la transmisión de Paraíso Infantil, México se convirtió en el 4º país después de Estados Unidos, Japón y Canadá en transmitir un programa comercial a color. Los logros para González Camarena no cesaban. En junio
De 1964 consiguió el control de la fábrica mexicana de televisores Majestic, un objetivo que tuvo en su mira durante mucho tiempo. Con el control de la compañía, se dedicó a la producción en masa de televisiones a color para exportar al extranjero, tecnología orgullosamente mexicana viajando a todo el mundo. Otro gran logro llegó en 1965. Nombrado consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual, fue capaz de usar la televisión para la educación. Con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, puso en marcha numerosos proyectos de docencia, siendo uno de los principales la telesecundaria. Lamentablemente, poco después de iniciar estos proyectos, la tragedia sucedió. Guillermo González Camarena muere en un accidente automovilístico el 18 de abril de 1965. En el Cerro de las Lajas, Veracruz. Regresaba de inspeccionar un transmisor repetidor de Canal 5. Contaba apenas con 48 años. Este hecho sumió a México y al mundo en un profundo luto, pues se sabe de sobra que el doctor González Camarena aún tenía mucho genio que ofrecer a la televisión. Lamentablemente, nada se pudo hacer, y debido a que sus hijos aún eran muy jóvenes, 13 y 11 años, no hubo quien continuara sus proyectos ni su legado. Años después, se instituyó el 18 de abril como el Día del Técnico de la Televisión en su memoria. Es así como termina la historia de una de las más grandes mentes que ha dado México, pionero de la televisión mundial, autodidacta en parte y genio sin el cual la historia de la humanidad seguramente no hubiera sido como la conocemos hoy en día. A 103 años de su nacimiento, esta es una manera de rendirle un respetuoso homenaje y darle las gracias por sus contribuciones a la ciencia. Descanse en paz, el ingeniero Guillermo González Camarena.